En el primer capítulo de este curso de tablas dinámicas, les di una pequeña introducción de cuál es el funcionamiento de las tablas dinámicas. El día de hoy vamos a comenzar de lleno, no sin antes darte unos consejos para poder emitir un buen reporte de tablas dinámicas. El primer consejo que te doy es que siempre tengas una tabla con encabezados completos. Tomando en cuenta la estructura de la tabla del primer capítulo, vamos a tener para nuestro ejemplo esta tabla que contiene 4 columnas. La primera de ellas es el producto, la segunda de ellas es el país, la ciudad y las ventas de nuestra compañía. Para poder crear una tabla dinámica, nuestros encabezados siempre deben estar completos. Si alguno está en blanco, al momento de crear la tabla dinámica, nos mostrará un error. El segundo consejo es que siempre contemos con tablas con encabezados concretos y descriptivos al mismo tiempo, debido a que son los conceptos de los encabezados los únicos con los que trabajaremos en la tabla dinámica para poder organizar la información. Si estos no son descriptivos, tendríamos que volver a la tabla para verificar qué tipo de datos se encuentran en ella. El tercer consejo es que los orígenes de datos siempre tengan formato de tabla. Esto lo dejo como recomendación, ya que podemos hacerlo también a través de un formato normal de datos. Sin embargo, si esta tabla la queremos ir alimentando posteriormente y actualizar nuestra tabla dinámica, este origen lo tendríamos que actualizar en cada ingreso de datos nuevos. La cuarta recomendación es evitar las celdas en blanco en las tablas de datos. Cuando tenemos celdas en blanco y queremos relacionarlas en tabla dinámica, nos va a aparecer ahí un concepto como fila o como columna, según lo acomodemos, que va a decir entre paréntesis en blanco. Este tipo de datos causa un poquito de problema a la hora de resumir nuestros datos. Lo mejor será incluir en esas celdas datos que nos identifiquen la no existencia de información en esas celdas. Por último, te recomiendo estandarizar los conceptos en la tabla para un análisis resumido correctamente. Debido a que cualquier espacio o cualquier signo de puntuación que no coloques en un concepto que parezca el mismo, representará dos datos distintos y tu análisis no será el correcto. Una vez tomadas en cuenta las recomendaciones dadas, vamos a iniciar con nuestra tabla dinámica. Para crearla vamos a ir al menú Insertar y en el menú Insertar del lado izquierdo tenemos este menú llamado Tabla Dinámica. Vamos a dar clic y nos va a pedir dos cosas. El primero de ellos va a ser el rango de datos de donde vamos a determinar nuestra tabla dinámica. Si no tuviera nada, vamos a seleccionar la tabla completa incluyendo los encabezados. Posteriormente nos dice elija dónde desea colocar el informe de tabla dinámica. Tenemos dos opciones, pegarla en una nueva hoja de cálculo o pegarla en una hoja de cálculo existente. Para nuestro ejemplo vamos a dejar la tabla y la tabla dinámica dentro de la misma hoja, entonces voy a seleccionar hoja de cálculo existente. Selecciono el rango, la vamos a colocar aquí está bien, y damos a aceptar. Una vez que ya dimos a aceptar, vamos a generar nuestra tabla dinámica. Lo primero que vamos a ver va a ser este recuadro en donde se va a ir formando nuestra tabla conforme vayamos arrastrando estos conceptos en estos cuadros. Si te das cuenta, cada uno de los encabezados, como te explicaba en la introducción, tiene que ver con los encabezados de nuestra tabla. Posteriormente, aquí tenemos 4 espacios: filtros, columnas, filas y valores, que será para ir arrastrando nuestros datos y obtener nuestra tabla dinámica. Vamos a tomar como ejemplo lo que veíamos en el capítulo 1. Vamos a resumir los productos, la ciudad y el total de ventas de esta combinación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a jalar o arrastrar el producto hacia el cuadro que dice filas. Como pueden observar, nos jala únicamente los datos únicos de los registros que hay en la columna producto. Vamos a iluminarlo de amarillo para que el ejemplo sea más gráfico y posteriormente vamos a arrastrar ciudad a columnas. Arrastramos ciudad a columnas y si podemos ver, vamos a obtener las ciudades únicas de todos los datos que tenemos en ciudad. Estos datos los tendríamos que iluminar entonces de color azul. Ponemos así. Y posteriormente tenemos que arrastrar el dato numérico que nos va a resumir esta información.
Entonces en este caso, este concepto de ventas lo vamos a arrastrar a valores. Como pueden ver, entonces ya obtuvimos nuestro reporte o nuestra tabla dinámica. Como esta es nuestra columna de ventas, vamos a iluminarla de rosa también para que sea más gráfico. Ahora sí, con lo que tenemos en pantalla, podemos ver el producto A y podemos ver la ciudad en donde se ha vendido. Tenemos datos para la ciudad de Bogotá, tenemos datos para Lima y para Texas. El producto B, podemos ver que lo hemos vendido en Caracas, en Ciudad de México y en Las Vegas, y así con cada uno de ellos. Los espacios que vemos en blanco es porque no se vendió ningún tipo de producto en esa ciudad. Para que veas la funcionalidad de los filtros, voy a jalar el concepto país hacia este dato. Vamos a ir a filtros, tenemos país, y arriba de nuestra tabla dinámica va a aparecer un pequeño concepto en el que vamos a poder filtrar. En este caso, como yo seleccioné país, va a filtrar únicamente la lista de países y vamos a ver que tenemos los países únicos. Si yo quisiera filtrar únicamente los datos de Estados Unidos, selecciono y doy a aceptar. Como ustedes pueden ver, únicamente me va a mostrar las ciudades de Arizona, Las Vegas y Texas, que son las ciudades que representan los datos de este país. Vamos a seleccionar ahora México, selecciono México y nos va a mostrar las ciudades de este país también, la Ciudad de México, Monterrey y Toluca. Vamos a hacer un tercer ejemplo, vamos a seleccionar Perú y en este caso nada más tenemos la ciudad de Lima. Tenemos tres conceptos y en todos hubo ventas del producto A, del producto C, E y F. Si quiero mostrar nuevamente todo, abro el filtro y selecciono todas, doy a aceptar y nuevamente la tabla dinámica regresa a su estado original. Vamos a hacer otro ejemplo y ahora vamos a cambiar un poquito el panorama. Vamos a regresar los campos a su lugar, quito país de filtros, ciudad de columnas, producto de filas y los valores que son las ventas. Ahora lo que nos requiere nuestro jefe es las ventas de nuestro país, nada más. Necesitamos enlistar nuestros países y ver cuánto vendió cada uno de estos. Lo que tenemos que hacer entonces es arrastrar país a nuestras filas y nada más jalar ventas a los valores. Recuerden que en valores siempre debe ser un campo numérico. Una vez que hemos hecho estos dos sencillos movimientos, vamos a tener ya las ventas de cada uno de estos países. Vamos a darle formato de número para que se vea más claro. Ahí está. Dice que Colombia vendió 52.320.856. Estados Unidos 53.823.720. Y así cada uno de los países lo que hace es resumir los datos de cada uno de los registros de nuestra tabla. Si yo quisiera resumir aún más, pero ahora con las ciudades debajo de cada país, debo comentarles que en cada uno de estos cuadros pueden incluir los campos que deseen. Es cuestión de ir jugando con la información y ver qué reporte es el que se ajusta más a nuestras necesidades. Voy a jalar la ciudad aquí a filas, ya tendríamos dos campos y vemos qué es lo que pasa. Tenemos un campo con el total de las ventas y posteriormente un resumen por cada una de las ciudades con las ventas por ciudad. Si sumamos estos tres, vemos que son 52.320.000, que es nuestro dato en el encabezado. Vamos a quitar la ciudad y ahora vamos a resumir por producto. Voy a jalar también el producto aquí a filas y debajo del país aparecería el reporte, pero ahora con cada uno de los productos. Nuevamente, si yo sumo estos tres, nos va a dar los 52.320.000 que tenemos aquí. Mucho del funcionamiento de las tablas dinámicas es ir jugando con la información y ver qué da cada uno de los datos y los acomodamos en cada uno de estos cuatro conceptos. Esto es de manera muy general el funcionamiento de las tablas dinámicas. Te invito a que también con una pequeña tabla empieces a crear, de acuerdo al procedimiento que viste en este video, una pequeña tabla dinámica con la que juegues con la información, considerando las recomendaciones que di en un principio y colocando los distintos datos de tu tabla en estos conceptos que tenemos como filtros, columnas, filas y valores. Con ellas podrás tener la información que se ajuste más al tipo de reporte que tú requieres.